Una de las empresas productivas del Estado mexicano es Pemex, de quien se dice, por cierto, que es propiedad y patrimonio de todos los mexicanos. Pero la verdad es que es una empresa que, al menos en los números, no es viable técnica y financieramente y que pierde además miles de millones de pesos año con año. Este año 2020, al menos hasta los reportes financieros al tercer trimestre, las pérdidas reportaban más de 500,000 millones de pesos. Y aquí, en Cuentas Claras, le compartimos cómo es que los activos totales que posee la empresa son más de 2 veces menores al monto total de sus pasivos, es decir, de lo que debe. Además de destacar la pesadísima deuda interna y externa que tiene con acreedores financieros y de equipos y servicios que todos los días están reclamando sus pagos. La semana pasada, Petróleos Mexicanos anunció el fortalecimiento de su posición financiera a través de la monetización de títulos que documentan el compromiso de pago del gobierno federal en favor de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, por lo que el análisis con un experto en la materia merece ponerlo en Cuentas Claras y de quien le comparto una semblanza. Luis Gonzalí, CFA, es Portfolio Manager desde 2013 del equipo de Administración Local de Activos de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México. Asimismo, está a cargo de la estrategia de deuda de los fondos administrados. En 2005 ingresó a Heyman y Asociados, donde se desempeñó inicialmente como analista y posteriormente como socio y gerente de inversiones. Durante su gestión, también estuvo a cargo del análisis de deuda global y local para los fondos administrados. Muy buenas tardes, maestro Luis González. Un gusto saludarte. Doctor Raimundo, buenas tardes a tu público. Gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, maestro. Maestro, si alguien puede ayudarnos a entender qué fue este intercambio de títulos ahí de Petróleos Mexicanos y sobre todo porque lo que escuchamos continuamente es que Petróleos Mexicanos les difiere mucho sus pagos a sus proveedores, a los de equipos, obviamente a los de maquinaria, y que según esto pues iba a utilizar el dinero o pretende utilizarlo para pagar pasivos. Así que ayúdanos por favor a entender cómo fue esta operación. Sí, mira, a ver, primero ponemos en contexto qué fue lo que pasó. Sí. En 2015, en diciembre de 2015, el gobierno de entonces el presidente Enrique Peña asumió un poco para ayudar a Pemex una parte de los pasivos pensionarios de Pemex. Es decir, el gobierno federal dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a echar la mano a ti, Pemex, y voy a asumir parte de esos pasivos, ¿no? Y esto lo asumió con una línea o con una nota de crédito que estaban respaldados por bonos del gobierno federal. Entonces, se fue acumulando ese monto. Para finales del 2019, más o menos, Pemex tenía este crédito con el gobierno federal por alrededor de 122,000 millones de pesos, a raíz, obviamente, de este acuerdo del 2015. Y esa cifra, para poner en contexto, porque luego los números grandes se nos complica manejarlo, un poco para poner en más o menos al 8% del pasivo de pensiones de Pemex. Es decir, no era una gran cantidad. Pemex debe muchísimo en términos de pasivos y el gobierno, un poco para aliviar estas tensiones o pasivo laboral que tenía con sus empleados, pues ayudó, empezó a meterle dinero para que el problema no fuera creciendo tanto. Entonces, el dinero que el gobierno federal le transfirió a Pemex corresponde a esta nota de crédito que tenía desde el 2015, y obviamente no fue todo, fue alrededor del 80%, fueron alrededor de 96,000 millones de pesos. Sin embargo, lo que pasó fue que no es dinero nuevo, como dice Pemex. Sin embargo, se usó dinero que eran un respaldo del gobierno federal para el pago de las pensiones o de los pasivos de pensiones de Pemex, ¿no? Entonces, pues ahora sí que podemos decir que fue como una especie de cobija de pobre, en donde tomaron dinero que servía para otra cosa, para pagar pasivos de corto plazo. Entonces, en realidad no es dinero que salió o dinero nuevo que salió del gobierno, es un dinero que se venía reservando desde el 2015 y que tenía como objetivo pagar los pasivos laborales. Entonces, maestro, sí, adelante. Si entonces, maestro, si no esto incurrió, bueno, si no provocó entonces esto más deuda para Pemex, ni tampoco para el gobierno federal, pero sí se siguen acumulando los pasivos entonces con los trabajadores que eventualmente se retiren de Petróleos Mexicanos.
Exacto, o sea, sí, no, definitivamente no fue una solución, no fue dinero nuevo, no fue endeudamiento nuevo, pero, o sea, simplemente cambiaron, digamos que de bolsillo los recursos, en lugar de ahora tener ese dinero respaldando a los pasivos contingentes por pensiones, se fue a pagar deuda de corto plazo, ¿no? En este pago de deuda que hizo ahí énfasis en ese boletín que sacó Petróleos Mexicanos, dice que sería para pagar pasivos de corto plazo, pero ¿y los proveedores? Tengo entendido, digo, y creo que no lo dejan claro, pero tengo entendido que parte de eso es pagar un poco a proveedores y pagar también un poco a deuda de corto plazo. Entonces, supongo que con esta entrada de dinero se sirve la deuda que se tenía con algunos proveedores. No sé si con todos, pero al menos con algunos. Vaya, vaya. Entonces, el cierre que tú prevés de todas formas para Petróleos Mexicanos, porque te seguimos en redes, maestro, es que el pasivo de, obviamente, de Pemex se va a ver incrementado todavía más con las pérdidas que va a acumular al cierre del año. Sí, a ver, definitivamente no fue un buen año para Pemex. Sí. Su endeudamiento está en niveles históricos. Eh, Creo que sí vamos a ver a un Pemex bastante débil durante 2021. Dinero nuevo en realidad no ayuda a mejorar su posición fiscal, es simplemente servir los pasivos que ya tenía que servir. Entonces, no es como que veamos un Pemex más fortalecido de cara al 2021. Yo te podría decir que en el largo plazo, pues Pemex se vio ligeramente debilitado porque tiene temas de pasivo laboral muy fuertes y el dinero que cambió de una bolsa a otra era para justamente apuntalar esa posición de pasivos laborales. Entonces, se ve complicado, ¿no? Muy Pemex complicado. ve un 2021 bastante complejo, no, no, para Caray. nada es un Pues fortalecimiento, ¿no? aquí vamos a seguirlo analizando contigo. Hace 6 semanas, maestro González, tú nos ayudaste mucho entender lo que ya va a ocurrir la semana que viene, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ahora va con las buenas noticias que no llegaron a casa con respecto a este brote pandémico en el Reino Unido, pues iniciar el 2021 con dos problemonones ahí, desde el punto de vista de un especialista como tú en materia de finanzas internacionales, de comercio internacional, ¿cómo vienen las cosas para el Reino Unido? Se ve complicado. Digo, se supone que el domingo pasado debieron haber terminado las negociaciones. Obviamente no se llegó a un acuerdo. Decidió Gran Bretaña y la Unión Europea continuar con estas negociaciones hacia un posible acuerdo. Sin embargo, bueno, hay tres puntos ríspidos que no han permitido cerrar el acuerdo. El primero es que la Unión Europea tiene cierto temor de que Gran Bretaña empiece a ayudar de manera desmedida a sus propias empresas, generándole ciertas ventajas respecto a la Unión Europea y esto generar un comercio, digamos que poco leal o dispar entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Dos, que suena raro, pero es uno de los puntos más ríspidos y es no se han puesto de acuerdo en quién va a poder pescar en aguas británicas. Eso es un punto muy importante que ha detenido desde hace buen tiempo las negociaciones. Y tres, que todavía no hay mecanismos platicados para hacer valer el posible eventual tratado al que lleguen. No, entonces no son temas fáciles. Tenemos, que soy 22, tenemos 8 días, 9 días para concretar el acuerdo. Se ve complicado. La verdad es que el escenario base es un Brexit sin acuerdo. Todavía hay un cuarto punto que tiene que ver con la frontera de Irlanda del Norte, que si bien hay avances, todavía no hay un acuerdo definitivo de cómo se va a tratar digamos que esa frontera única que tiene Gran Bretaña con la Europa continental, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Entonces, todavía no se llega a un acuerdo, aunque sí ha habido avances. Vaya, ¿Qué? sí, Sí, adelante. maestro González, bueno, y entonces la recuperación de Europa en su conjunto también dependerá la forma en que va a cerrar la negociación con el Reino Unido. Correcto, sí. A ver, lo platicamos hace varias semanas, no Sí, es el acabose, o sea, van a entrar
las tarifas del World Trade Organization, de la Organización Mundial de Comercio, que son relativamente bajas. En la mayoría de los productos, en algunos no, y ahí es donde puede haber problemas. Sin embargo, sí va a ser mucho más complejo el comercio entre el Gran Bretaña y la Unión Europea, y esto podría hacer que precios aumenten, podría hacer que genere ciertos desabastos, sobre todo al inicio, porque pues, los camiones o los barcos no van a poder entrar libremente por las fronteras, va a tener que haber un chequeo formal de qué es lo que entra y qué es lo que sale. Seguramente eso va a ralentizar bastante el tema comercial, y eso podría generar desabasto al interior de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esto aunado con la cepa del nuevo coronavirus, suena un 2021, un inicio del 2021 complicado para Gran Bretaña, ¿no? Pues ya estaremos aquí con tu apoyo, maestro González, para darle seguimiento y desde luego el impacto, el efecto que tiene de eco en el comercio mundial. Muchísimas gracias, maestro Luis González, por tu apoyo este primer semestre de Cuentas Claras. Seguiremos adelante seguramente con apoyo con expertos como tú. Muchas gracias por la invitación, Raimundo. Feliz año a tu audiencia, y estamos platicando. Gracias, señor. Un fuerte abrazo también para ti. Igual. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras cómo se encuentra la salud financiera de Petróleos Mexicanos y la respiración artificial que recibe con recursos de nuestros impuestos, como también lo que finalmente ocurrirá con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.